Y por otro lado, Pascal, está con nosotros vía telefónica Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, Pascal, muy buenos días, un gusto de saludarlos. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Bueno, preguntarte de inicio cómo estuvieron las reuniones, qué evaluación harías de la presencia de los 4 candidatos a la presidencia en el Consejo Mexicano de Negocios. Muy positiva, el Consejo Mexicano organizó estos encuentros para intercambiar ideas, sobre todo compromisos en un diálogo por México hacia el futuro. A los empresarios nos corresponde generar empleos, generar inversión y siempre para estas condiciones de equidad que nos permitan trabajar con seguridad y que nuestros trabajadores estén con seguridad. En todo este marco de las mejores causas para México, se les presentó a los 4 candidatos las propuestas del sector privado en el seno del Consejo Mexicano de Negocios, que son las 50 empresas más grandes de México en México. Y se tuvo pues unas reuniones muy interesantes. Cada candidato tiene sus propias visiones. Por algunos candidatos hemos tenido algunas diferencias y también grandes encuentros. Y de eso se trataron estas reuniones, en el compromiso de que con cualquiera que gane nos interesa construir una agenda para México, una agenda de compromiso, de inversión, de generación de empleos, de infraestructura, de seguridad, en donde nosotros participemos como empresarios con el compromiso de generar inversión y empleos en todo el país. Bueno, tú dirías, como lo afirmó el día de ayer Andrés Manuel López Obrador, que se limaron las asperezas, quedaron atrás los malos entendidos, cuando menos en el caso del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. Se explicaron de cada caso en dónde están las diferencias y se marcaron sobre la mesa las cosas que han sido tan difíciles en el discurso público que separa y que para nosotros nos preocupa y con el cual no estamos de acuerdo en un discurso que busque la lucha de clases, la lucha entre las personas, dividir a la sociedad y el señalamiento con adjetivos calificativos hacia los empresarios que no corresponden. También se marcaron las diferencias en la agenda, en donde nos preocupan ciertos temas que nos parecen que ya pasaron en el pasado y que nos llevaron a crisis económicas serias, fuertes, aumento del gasto, al cual se comprometió el candidato López Obrador a no aumentar, sino que al contrario, con ahorros, poder generar los proyectos que se propone el cuarto social. Observamos que nuestras cuentas pues son no alcanzarían los recursos para tantos proyectos de orden social. Sin embargo, él se comprometió a priorizar los proyectos, seguirlos haciendo en la medida que tenga los recursos disponibles. Y bueno, en eso se hicieron intercambios sobre la importancia de las variables macroeconómicas, la importancia de la seguridad, la importancia de no aumentar el gasto masivamente en el campo, sino solo por enfoque. Nos preocupa la autosuficiencia, el concepto de autosuficiencia alimentaria que ya escuchamos en los 70s. En fin, todas estas propuestas que hemos estado discutiendo incluso en la voz pública, en la conversación pública y también pues las diferencias que hemos tenido. Juan Pablo, en cuanto a temas muy álgidos, ya mencionabas algunos, pero 2, ¿hubo matices o algún cambio en la postura de Andrés Manuel López Obrador? Me refiero al aeropuerto y a la reforma energética. Sobre el aeropuerto, principalmente su preocupación de que no se destinen recursos públicos, sino que sea autofinanciable o con recursos privados. Nosotros vemos que hay una combinación de los mismos. Él establece que en la combinación inicial ya se votó la parte pública, pero en la conciencia de que sí es necesario el aeropuerto y de que es importante que se continúe la obra, nosotros fuimos claros. Él coincidió finalmente de que el aeropuerto es una urgente necesidad que tiene en México y que además del aeropuerto, una serie de aeropuertos y puertos que necesitamos fortalecer para poder tener mejor logística
para ser más competitivos como país, con un México moderno y conectado al mundo. Pues bien, Juan Pablo, quisiéramos también preguntarte sobre cómo ves el panorama pues del enfrentamiento comercial que se ha dado a raíz de que Estados Unidos decidió imponer aranceles al acero y al aluminio. ¿Qué opinas de la respuesta mexicana y cuáles crees que puedan ser las consecuencias de las medidas de uno y otro lado? Bueno, esta medida unilateral que tomó Estados Unidos con sus socios comerciales, con Canadá y con México, nos parece que no es correcta, porque no es una medida para tomar con los socios comerciales y me decía no quedarnos callados en medio de una conversación de posible cierre de un acuerdo comercial, de una modernización del acuerdo comercial. El que lo saquen pues es una mala señal para los socios comerciales. Tanto México como Canadá respondieron en la misma proporción que la medida que tomó Estados Unidos. Enturbia las negociaciones, responde a una estrategia de negociación que pues con la que hemos estado viviendo, conviviendo y negociando en el último año y medio. Me parece que debe haber una reflexión y corrección por parte de la Casa Blanca para un trato igualitario de los socios comerciales que tienen, que esto se une a un inicio de investigación sobre seguridad nacional, lo que afecta a la industria automotriz, a la seguridad nacional de Estados Unidos y que posiblemente llevaría a toma de decisiones similares para los automóviles que se importan en Estados Unidos. Evidentemente no estamos de acuerdo y tampoco estamos de acuerdo en la iniciativa de llevar dos negociaciones bilaterales en lugar de la trilateral. Sí. Y simplemente, Pascal, porque, por ejemplo, en energía, si vamos juntos los tres países, nos hacemos la región más competitiva del mundo. Lo que tiene Canadá, lo que ha desarrollado Canadá y provee a Estados Unidos, lo que ya desarrolló Estados Unidos y las tecnologías que han desarrollado los dos, para México son muy importantes y complementan una reforma energética que nos puede y nos va a dar más petróleo y que vamos a generar más energías limpias, que es uno de nuestros compromisos ante la ONU. Así es que estar juntos nos potencializa mucho más, generamos más empleo, somos más competitivos en el mundo que estando separados o solamente por pares. Por eso nosotros insistimos ante el secretario de Economía y acordamos con él continuar en el principio de trilateralidad, que es muy importante para México. Pues Juan Pablo, te agradecemos mucho el tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias. Encantado, Pascal, encantado, Rodrigo. Un saludo para todos los auditores. Gracias. Juan Pablo Castañón es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Rodrigo.